Frente al Palacio de Kensington en otoño de 1997, un mar de flores blancas se extendía interminablemente como un sudario. Miles de personas permanecían en silencio. Con la cabeza gacha, los ojos hinchados y rojos, las lágrimas corrían sin cesar. Esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria de Gran Bretaña. El dolor por la pérdida de una princesa amada, más que ningún otro miembro de la realeza. Diana se fue demasiado pronto, dejando un vacío que nadie podrá llenar jamás. Sin embargo, cruelmente, mientras la nación lloraba a las puertas del palacio tras sus fríos muros de piedra, se veían rostros impasibles, distantes, como si su muerte no fuera más que un detalle insignificante en el fastuoso espectáculo de la realeza. El pueblo guardaba luto, mientras otros se afanaban en pulir la imagen de la monarquía y salvaguardar la dignidad de la corona. El público llegó a creer que Diana lo tenía todo belleza, estatus, el brillo de una vida de cuento de hadas. Pero tras su dulce sonrisa y su porte regio se escondía un mundo plagado de cicatrices invisibles. Traicionada por su marido, a la vista de todos incomodada por la descarada entromisión de Camila y abandonada por la misma institución a la que se había unido por matrimonio. Diana se encontraba sola en habitaciones palaciegas que parecían más bien prisiones. Muchas noches lloraba hasta quedarse dormida con la almohada empapada mientras el mundo exterior imaginaba que seguía viviendo un sueño. En otro lugar, otra mujer, Camilla, se integró con naturalidad en la vida de Carlos, como si el honor de la monarquía no fuera más que una farsa. Incluso la princesa Ana, conocida desde hace mucho tiempo por su fría disciplina y sus rígidos principios, admitió haber visto las lágrimas de Diana en banquetes deslumbrantes. Entre risas forzadas y el tintineo de las copas de vino, Diana inclinaba la cabeza solo para alzarla. Instantes después, con una sonrisa frágil y ensayada. Ana lo vio todo, pero guardó silencio. Y ese silencio se ha convertido desde entonces en una herida abierta en el corazón de una de las miembros de la realeza más duras que existen. Lo que más inquietó al público was que se la tardía confesión de Ana. Ella sabía cómo trataban a Diana. Comprendía que la indiferencia de Carlos y la imprudencia de Camila habían convertido un matrimonio real en una cruel farsa, llevando a Diana a la desesperación. Sin embargo, no había encontrado el valor para hablar. Guardé silencio durante demasiado tiempo, admitió Anne. Y ese silencio mató una parte de mi alma. Para muchos sus palabras no eran sino una acusación tácita contra su propia familia. ¿Fue la muerte de Diana simplemente un trágico accidente automovilístico en París? ¿O fue la inevitable consecuencia de la traición y la fría premeditación en el Palacio de Buckingham? Fue un recordatorio de que incluso en los lugares destinados a brillar con más esplendor, las más oscuras crueldades pueden echar raíces. Y si Ana, quien rara vez expresa sus pensamientos privados, decidido hablar ahora. Estamos al borde de una verdad que la monarquía ha luchado por enterrar. Para el pueblo británico, Ana siempre ha sido la personificación de la disciplina, la distancia y la voluntad de hierro. Detesta el espectáculo, rechaza el teatralismo y no tolera la hipocresía. Si Diana simbolizaba la ternura, la calidez y la empatía, Ana era su opuesto, reservada, inflexible y a menudo severa. Sin embargo, fue precisamente ese contraste lo que convirtió a Ana en la testigo más creíble del dolor de Diana. Dentro de los muros del palacio donde el engaño era sinónimo de supervivencia, Ana fue una de las pocas que vio la cruda verdad. En suntuosas cenas, mientras las arañas de cristal proyectaban luz sobre las copas llenas de vino tinto, Diana solía sentarse en silencio al borde de la mesa. Su rostro mostraba su familiar y dulce sonrisa y sus ojos azules brillaban bajo el resplandor. Pero si se observaba con atención, no era alegría en absoluto, sino tristeza apenas disimulada.
y Carlos el príncipe de Gales, el hombre que debía tomarle la mano, estaba sentado no muy lejos mirando a Camilla con anhelo, como si Diana nunca hubiera existido. Qué amarga ironía que la mujer a quien el mundo aclamaba como la princesa de Inglaterra fuera reducida por su propio esposo al papel de una extraña, una intrusa en su propia familia, rodeada de pompa real y risas fingidas. Ana lo presenció. Recordó momentos en que en medio del alboroto los ojos de Diana brillaban rojos y sus manos temblaban mientras se obligaba a sonreír para las cámaras. Esa noche, al terminar el banquete, Ana se topó con Diana sentada sola en un largo pasillo, cuya frágil sombra se proyectaba a la luz de las velas contra la pared. Podría haberme acercado a ella a verla consolado, confesó Ana, pero me marché y o recuerdo regresa. Ana siente una punzada de dolor como si un cuchillo se retorciera en su pecho. La frialdad de Carlos y Camila no era solo la angustia privada de Diana, sino una humillación pública de su papel como princesa. El amor puede ser un golpe personal, pero cuando ese amor destruye a una mujer ante los ojos de millones, deja de ser algo privado. Camila permanecía sentada allí con aire de suficiencia y sin pudor alguno, hablando y riendo con Carlos, justo delante de Diana. Y Carlos, el hombre destinado a ser rey, no veía nada malo en ello. Dejaba que su joven esposa se hundiera en la soledad, mientras su amante gozaba de espacio, influencia y presencia en su matrimonio. Si eso no es una traición en estado puro, ¿qué lo es? Diana le confesó una vez a Ana que se sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro. Ante el mundo exterior era adorada, celebrada y admirada, pero tras los muros del palacio se sentía asfixiada por la traición, los rumores y el escrutinio implacable. Muchas noches Diana lloraba y confesaba: «Solo quiero ser amada, solo quiero un verdadero hogar». Al oír esas palabras, Anne guardó silencio. Sabía que con Carlos y Camila Diana jamás encontraría el amor verdadero. Durante una gira real, Ana notó lo frágil que se había vuelto Diana. Con el rostro pálido y el cuerpo demacrado, aún así forzó una sonrisa y saludó a miles de personas que la aclamaban. Mientras el carruaje pasaba, Charles ni siquiera miró a su esposa. En cambio, se inclinó y le susurró algo a Camilla, sentada justo detrás de aquella imagen. Anne admitió que aquello la atormentó durante años. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente sola, incluso con millones de personas aplaudiéndola. Recordó que en realidad a Ana nunca le había gustado el melodrama, pero su silencio la convirtió en una mera espectadora. Ahora que Diana se ha ido, el arrepentimiento la consume. Sabe que podría haber sido el pilar de Diana, la única voz en el palacio lo suficientemente fuerte como para defenderla, pero nunca lo hizo. Y ese silencio, como la propia Ana admite, me hizo cómplice de un crimen de silencio. Mientras tanto, Camilla se volvía más audaz con cada año que pasaba. No era simplemente la otra mujer en el matrimonio de Carlos y Diana. Poco a poco se posicionó como una rival, desafiando descaradamente la existencia de Diana. Lo que comenzó como miradas furtivas se convirtió en un desafío abierto. Y Carlos, en público, seguía comportándose como un marido ejemplar, mientras que en privado protegía y consentía a su amante. Diana fue relegada a un segundo plano en su propio matrimonio, mientras que Camila ocupó su lugar como si siempre hubiera pertenecido a él. Ana lo vio todo, lo recordó todo y solo ahora lo está admitiendo. Sus palabras no son meramente una confesión personal, son una acusación contra la institución misma. El palacio sugiere no solo le falló a Diana, eso la destrozó, y con cada palabra la verdad hiere más profundamente. Diana no murió únicamente a causa de un trágico accidente. Su muerte se debió mucho antes a la traición al aislamiento, a ser relegada a un segundo plano en su propio matrimonio. Anne insiste en que Diana supo desde el principio que Camilla estaba allí. Imagínenlo, una joven de apenas 20 años llena de esperanza entrando a una boda aclamada como la boda del siglo. El mundo observaba con asombro. Las bendiciones llegaban de todas partes. Sin embargo, tras el velo, el corazón de Diana estaba apesadumbrado.
Incluso en ese instante ella sabía que no estaba sola en esta historia de amor. Había otra sombra silenciosa e inquebrantable que nunca se separaba de Charles, una sombra llamada Camila. Charles estaba demasiado ocupado cultivando su vínculo eterno con Camila, la mujer que se negaba a desaparecer de su vida incluso después de casarse con Diana. El mordaz comentario de Ana es una puñalada de verdad. La supuesta princesa de cuento de hadas se había adentrado de lleno en una tragedia. Su marido nunca le había pertenecido de verdad. Anne recuerda una noche en que Diana reunió el valor suficiente para preguntarle directamente a Carlos sobre Camilla. No lo hizo con furia, sino con la temblorosa vulnerabilidad de una mujer desesperada por encontrar el amor verdadero. Su respuesta, el silencio. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Diana comprendió entonces que en su corazón, Camila era la verdadera dueña de sus afectos. Ana recuerda cómo Diana sollozó aquella noche, pero al día siguiente apareció ante las cámaras con su impecable sonrisa real. Qué irónico, reflexiona Ana, que la monarquía se enorgulleciera de su moralidad y dignidad, porque en esta historia el hombre destinado al trono había convertido su matrimonio en una burla. Carlos traicionó no solo a su esposa, sino también los valores que se suponía que debía encarnar. Y Camila Ella nunca se apartó de la escena, a veces en cenas secretas, a veces entrando sigilosamente al palacio como si perteneciera a él. Para Diana, cada encuentro con Camilla era una puñalada en el corazón. Sin embargo, se vio obligada a guardar silencio, pues el mundo exigía la perfección de su princesa. Ana admitió que una vez intentó advertir a su hermano: «Basta ya, Carlos. Piensa en el honor de la corona. Piensa en los hijos que vendrán. Y piensa en la esposa que sufre en silencio a tu lado». Pero sus palabras se desvanecieron como humo. Charles las ignoró, insistiendo incluso en que su amor por Camilla era algo en lo que nadie podía interferir. Era una arrogancia indigna de un hombre que debía anteponer el deber al deseo. Para Diana, cada día en el palacio se hacía interminable. Sabía que Camilla siempre estaba allí, acechando como una sombra. Aparecía en las conversaciones susurradas de Carlos, en llamadas telefónicas secretas, incluso en segundo plano durante las giras reales oficiales. Diana le confesó una vez a Ana que se sentía como un simple peón, un personaje secundario en una obra donde Camilla era la verdadera protagonista. La cruel verdad era que no se equivocaba. Ana confesó que durante esos años optó por el silencio. Creía que el matrimonio de Carlos y Diana era un asunto privado. Pero ahora, al reflexionar sobre ello, se da cuenta de que su silencio fue una forma de complicidad. No la protegí. La dejé sola ante la traición y eso me atormentará el resto de mi vida, dijo Anne en El recuerdo amargo perdura. Anne recuerda las grandiosas ceremonias donde Diana brillaba bajo el flash de las cámaras, mientras Carlos permanecía a su lado con un rostro frío e impasible. La multitud rugía aclamando a los reyes como la pareja real perfecta. Pero solo los que estaban dentro sabían que todo era teatro, una elaborada fachada, y Ana, la testigo silenciosa, lo vio todo, pero no pudo cambiar nada. Ahora, al salir a la luz estas verdades, la indignación pública se intensifica. Diana la Rosa de Inglaterra contrajo matrimonio con el corazón rebosante de amor solo para ser destrozada por la traición de sus seres más queridos. Carlos y Camila, con su egoísmo y descarada rebeldía, la sumieron en la desesperación. Las últimas confesiones de Ana constituyen un veredicto en su contra. Su silencio, según admite, contribuyó a que la tragedia se desarrollara, pero también revela una realidad más profunda. Diana no fue simplemente víctima de un accidente fatal, sino víctima de una larga cadena de traiciones, crueldad y abandono. Una cadena de pecados jamás perdonará. Anne aún escucha las palabras de Diana resonando como una herida que nunca cicatriza. Diana le decía a menudo que se sentía atrapada en un castillo dorado. Desde fuera parecía glorioso, pero por dentro no era más que una prisión dorada.
donde muros de oro ocultaban soledad, miedo y desesperación. Su teléfono estaba intervenido. Cada uno de sus pasos era vigilado no por seguridad, sino por control. La más cruel ironía era que lo que Diana más necesitaba no era protección, sino libertad, un soplo de paz. Ana recuerda haber pasado por las vastas salas del palacio donde Diana permanecía sentada en silencio, aferrada a una almohada con manos temblorosas, con los ojos ensombrecidos por el miedo. En susurros, Diana confesó que ya no confiaba en nadie en el palacio. Su voz era tan débil que casi se desvaneció en el aire, pero transmitía una profunda desesperación. Vi un miedo genuino en los ojos de Diana, admitió Ana, un miedo que el palacio prefirió ignorar, porque en aquellos ojos azules antaño radiantes no quedaba rastro de la joven llena de esperanza que había sido solo el frágil contorno de una mujer destrozada por la traición y la indiferencia. La ironía es profunda. El mundo la llamaba la princesa del pueblo, pero en su propia residencia real era un fantasma invisible ignorada. Carlos estaba demasiado ocupado cultivando su eterno romance con Camila, la mujer que nunca se separó de él, ni siquiera después de casarse con Diana. Ana recuerda con amargura cómo en los fastuosos banquetes del palacio, Diana solía sentarse sola forzando una sonrisa vacía mientras Carlos y Camila intercambiaban miradas secretas cargadas de intimidad. Para ellos, Diana no era más que un adorno, una estatua silenciosa diseñada para guardar las apariencias. Ana admitió que hubo un tiempo en que simplemente no pudo permanecer callada. Ella le advirtió a Carlos: detente, piensa en el honor de la corona, no conviertas un matrimonio sagrado en una farsa. Pero Carlos, cegado por la arrogancia y la creencia de que tanto el trono como el amor mismo le pertenecían, la ignoró. Le dedicó una media sonrisa de esas que dan ganas de negar con la cabeza, con desesperación, y luego se dio la vuelta fríamente. Y Camila, recordó Ana, permaneció en segundo plano con una sonrisa desafiante en los labios, como diciendo: ¿quién podría separarme de Carlos? Y así el aislamiento de Diana se hizo más profundo. El palacio le negó un lugar, su esposo le negó amor, y quienes la rodeaban estaban demasiado ocupados preservando la ilusión de una familia real impecable. Ana, conocida por su serenidad y disciplina, a menudo fingía no darse cuenta optando por la seguridad del silencio. Pero con el paso del tiempo, le resultó insoportable ver a Diana consumirse ante sus ojos en momentos de soledad. Ana comenzó a indagar en su interior. Verdadero assaitamente que ella, famosa por su fortaleza, su franqueza y su sentido de deber, había permitido que una mujer tan frágil como Diana sufriera sola. Ana confesó que había noches en las que no podía dormir. La imagen de Diana en aquella habitación inmensa y solitaria, sus ojos aterrorizados, y el susurro «ya no confío en nadie», la atormentaban como un estribillo. Y Ana comprendió entonces que la culpa no era solo de Carlos ni de Camila. Pertenecía a todos aquellos que elegían el silencio. Ana recordaba vívidamente las raras noches en que las dos mujeres podían hablar a solas. Fue entonces cuando Diana finalmente abrió su corazón. Ya no quería soportar las ataduras de la familia real británica. Le temblaba la voz, pero sus ojos ardían de determinación. Quiero irme de Inglaterra. Quiero irme con Dodi. Quiero empezar de nuevo. Esto no fue otro lamento. Era un plan de escape, un plan que Anne, con su intuición, sabía que era demasiado peligroso para tener éxito. Admitió que su temor al oír esas palabras no se debía al deseo de Diana de encontrar la felicidad, sino a lo que Diana sabía. Y en esta familia, confesó Anne, con la voz quebrada, quienes saben demasiado rara vez viven en paz. No se trataba de una vaga inquietud, sino de una advertencia grabada a fuego en su mente, pues Ana había visto cómo la familia real ocultaba la verdad, cómo trataba a quienes se atrevían a desafiarlos, y cómo utilizaba el silencio para acallar toda voz discordante. La ironía era abrumadora. La mujer que
en su matrimonio con Carlos había sido considerada una extraña, se había convertido en una espina clavada para la monarquía simplemente por revelar demasiadas verdades. Mientras tanto, Carlos estaba absorto en Camila, su eterna amante, a quien ya ni siquiera se molestaba en ocultar. Mientras Diana luchaba desesperadamente por su libertad, Camila la acechaba implacable como una sombra, convirtiendo cada esfuerzo de Diana en un ejercicio inútil. Carlos alimentaba a Camila como si fuera una pasión eterna, dijo Ana con amargura, mientras que a Diana la trataban simplemente como un nombre necesario únicamente para mantener el trono. Sin embargo, en su interior, Ana recordaba a Diana no como la princesa glamurosa que el mundo adoraba, sino como una mujer que se encogía ante sus ojos, con una mirada que mezclaba miedo y determinación. Ya no quería llorar sola en aposentos dorados. Quería marcharse. Ella quería vivir. Y trágicamente ese deseo tan simple se convirtió en la mayor amenaza para todo un sistema de poder. Entonces, llegó aquella fatídica noche en París. Anne dijo que jamás olvidaría la sensación que tuvo al escuchar la noticia. Las luces de París parpadeando en su memoria, el coche a toda velocidad, por túneles oscuros, el espantoso choque, el chirrido del metal, los cristales que se rompían el caos de los últimos instantes. Diana, la mujer que anhelaba un nuevo comienzo, encontró su fin en una noche de sangre y acero retorcido, antes de que su sueño de libertad pudiera siquiera hacerse realidad. Al mundo le dijeron que había sido un accidente extraño, ¿verdad? El accidente se desarrolló como el guión perfecto para silenciar la voz más problemática de la monarquía. Esa noche el pueblo lloró. París encendió sus velas. Millones de corazones se rompieron, pero dentro del palacio había rostros tan fríos que helaban la sangre. Sus rostros reflejaban no tristeza, sino alivio. Alivio porque un problema peligroso finalmente había sido resuelto. Anne admitió que jamás podría perdonarse por no haber hecho más para salvar a su cuñada. Ella había previsto la tragedia, había advertido sobre ella y sin embargo al final guardó silencio como todos los demás. Sabía que Diana jamás podría vivir en paz cargando con tantas verdades. Y sin embargo lo permitió. Fue una confesión que heló la sangre de cualquiera que la escuchó. Is que si to se if you I did what I got to hands she la mani she my way to city y bay but de that que se do pe y la de Diana rápidamente recuperó la libertad. De libertad para estar con Camilla, libertad para vivir lo que él llamaba su verdadero amor. La ironía es amarga. Su amor solo pudo florecer plenamente una vez que su legítima esposa fue enterrada. Y Camilla, la mujer que antes se escondía en las sombras, ahora caminaba orgullosamente hacia la luz, paso a paso, en dirección al trono. Pero la verdad nunca se oculta tan fácilmente. En cada palabra de la confesión de Ana, el público vio con mayor claridad el precio que Diana había pagado. El precio de una mujer que se atrevió a amar, a soñar y a alzar la voz. Y esa tragedia, por mucho que el palacio intentara ocultarla, sigue siendo una mancha imborrable en la historia de la monarquía británica. Ana recordaba el momento en que se enteró del accidente. Sintió como si le hubieran aplastado el corazón con una fuerza descomunal. Pero ese dolor fue solo el principio. Lo que más la atormentó fue la escalofriante reacción que se produjo después dentro del palacio. El mundo exterior se ahogaba en lágrimas. Millones de velas iluminaron la noche en memoria de Diana. Sin embargo, en los suntuosos salones de la realeza se respiraba una frialdad y un desapego escalofriantes. La muerte de Diana no conmovió al palacio. Aquello solo despertó fríos cálculos, admitió Ana con amargura. Y en ese instante vio con claridad el inmenso y terrible abismo que separaba el amor del pueblo de la indiferencia de su propia familia. Mientras el público se derrumbaba de dolor, Carlos y Camila permanecieron inquietantemente impasibles.
ni una lágrima ni conmoción. En cambio, Ana escuchó susurros alrededor de la larga mesa en aquella habitación aislada. No hablaban de una madre que acababa de dejar atrás a 2 niños pequeños. Nadie mencionó a la mujer que había sacrificado su juventud para representar la imagen de la monarquía. Solo hablaban del daño mediático, de lo que pensaría el público, de cómo proteger la dignidad de la corona. La ironía es grotesca. En el momento más oscuro, la muerte de Diana se sopesó como una cuestión de relaciones públicas. Camilla, tachada de amante durante años, incluso intervino con un tono escalofriantemente indiferente, como si ya fuera la legítima esposa. Debemos controlar la narrativa. No podemos permitir que el público hurgue en el pasado, dijo Camilla con una voz tan fría como si hablara de limpiar un desastre, no de la muerte de un ser humano. Y Charles, el hombre que debería haber sufrido más, repitió solo una frase: debemos proteger la monarquía. Ana recordó con amargura que él no pronunció el nombre de Diana ni una sola vez durante toda la conversación. La mujer que había sido su esposa, que le había dado 2 hijos, quedó reducida a palabras vagas como el problema, la consecuencia, la crisis. Quizás para ellos, Diana no era más que un peón cuya utilidad había expirado. Un personaje secundario en la lucha de poder entre Camilla y Carlos. Las mordaces palabras de Ana calaron hondo, no como especulación, sino como el testimonio de alguien que había estado en esa misma habitación. Admitió que permaneció en silencio, con los puños apretados bajo la mesa, preguntándose si alguien en esa familia aún conservaba un corazón capaz de sentir dolor. Pensó en los 2 niños que ahora se habían quedado sin madre. Pensó en la mirada temerosa de Diana cuando dijo: no confío en nadie en este palacio. Y ahora Diana tenía razón. Jamás pudo confiar en ellos, porque el palacio nunca le había ofrecido un lugar seguro, ni siquiera en sus últimos momentos. Afuera, el mundo entero lloraba a una princesa convertida en ícono. Adentro, Carlos y Camila reorganizaban fríamente el poder como si siguieran un guión preestablecido. El contraste era brutalmente cruel, tanto que Ana admitió sentir vergüenza de llevar el apellido Windsor. Entre la multitud que lloraba a las puertas del palacio y la escalofriante indiferencia en el interior, Ana comprendió una dura verdad. Diana no había muerto simplemente en un accidente. La apatía, la traición y la calculada frialdad ocultas tras el manto real la destrozaron. Y ella misma, testigo de todo quien lo sabía, pero guardó silencio, se convirtió en cómplice, silenciosa de un crimen de silencio. En la asfixiante atmósfera del palacio, cuando se supo la terrible noticia, Ana observó con atención los rostros gélidos que rodeaban la larga mesa. Sabía que no era como ellos, pero esa diferencia estaba oculta bajo un hecho implacable: el silencio. Y fue entonces cuando Ana comenzó a confesar uno de los mayores errores de su vida. Recordó cómo durante años había optado por mantenerse al margen de los conflictos entre Carlos, Camila y Diana. Cuando Diana lloraba en los largos y vacíos pasillos, cuando su cuñada suplicaba un poco de protección, Ana le dio la espalda. Guardé silencio demasiado tiempo, admitió con la voz quebrada. Pensé que el silencio detendría las llamas, pero en realidad solo dejó a Diana más sola en una batalla que ella nunca eligió. La imagen de una joven y hermosa mujer cargando con el peso de ser princesa de Gales, pero abandonada como una extraña en su propia casa, atormentó a Ana durante el resto de su vida. Recordaba haber visto a Diana temblar bajo la presión, incluso confesando entre sollozos que se sentía empujada a la desesperación. Pero en lugar de ayudarla, Ana optó por la dureza y el desapego, dejando a su cuñada sola ante la adversidad. Quizás me equivoqué. Debería haber hecho más. Debería haberle plantado cara a Charles. Debía haberle dicho a Camilla que su presencia estaba matando a Diana día tras día. Pero no lo hice y ese silencio ahora me convierte en cómplice. La confesión de Ana fue como una cuchilla que atravesó la falsa fachada que el palacio había construido durante décadas. Mientras tanto, Camilla y Charles continuaron con sus decisiones egoístas. Charles se aferraba a su supuesto amor eterno, un amor que él llamaba noble, pero que se basaba en las lágrimas y la humillación de Diana.
Camilla, la ambiciosa amante, jamás mostró remordimiento alguno. Entró en el palacio con soltura, colocándose en el centro de atención mientras que Diana era apartada, como si ya no importara. La cruel ironía radicaba en que quienes debían proteger a Diana fueron precisamente quienes la empujaron al abismo. Ana miró hacia atrás con amargura en medio del brillo de los grandes banquetes, con luces centelleantes y música resonante. Diana aún conservaba su leve sonrisa, pero Ana, con ojos que veían la verdad, vislumbró el profundo dolor que se escondía tras ella. Y lamentó no haber alzado la voz, no haber protegido jamás a su cuñada de la cruel hipocresía de la familia. Ese arrepentimiento tardío es la razón por la que decidí contar la verdad, admitió Ana, aunque incomode a muchos. Me negué a guardar silencio por más tiempo porque el silencio en sí mismo es un crimen. Diana merece justicia. Merece ser recordada como una víctima de traición, no ser descartada como un simple accidente sepultado entre informes sin vida. Sus palabras impactaron como un martillo contra el muro de orgullo que Charles y Camilla habían construido. Revelaron una cruda verdad. Su supuesto amor no era un gran romance, sino una traición despiadada que le costó la vida a una mujer. Con esa tardía confesión, Ana no solo condenaba a Carlos y Camila, sino que se incriminaba a sí misma. Comprendía que su silencio había contribuido a allanar el camino hacia la tragedia. Y por eso, después de todo, Dan decidió romper su silencio para que Diana, incluso después de muerta, no fuera olvidada en los palacios con frialdad humana, tal vez en aquel momento. La voz de Ana se tornó más grave. Lo admitió. Al recordar el pasado, no pudo evitar burlarse de la falsa nobleza en la que Carlos y Camila se habían envuelto. Afirmaban ser fieles a sus corazones, que su amor era el destino. Absurdo. ¿Qué destino se construye sobre la traición y las lágrimas de otra mujer? Diana, su cuñada, había soportado un matrimonio que la consumió por dentro, donde su sonrisa no era más que una máscara que ocultaba las heridas de su corazón. Ana confesó amargamente que no había protegido a Diana como toda familia debería. Fue la hipocresía del palacio, su fría obsesión por mantener la farsa, lo que dejó a Diana completamente sola. Y luego llegó el final brutal como una afilada cuchilla en la oscuridad. La voz de Ana se quebró al recordar a los dos pequeños príncipes, Guillermo y Enrique, vestidos de traje negro, con los hombros temblando por el frío viento londinense, caminando en silencio tras el ataúd de su madre. Una imagen que marcó al mundo para siempre. Sus ojos llenos de tristeza y sus labios apretados conteniendo las lágrimas no solo eran desgarradores, sino que representaban el juicio más severo para Charles y Camilla. Deberían haber tenido una familia completa. No deberían haber crecido atormentados por la idea de que el único padre que los amó incondicionalmente les fue arrebatado en medio del sufrimiento. Anne admitió con la voz quebrada que temía que el distanciamiento actual entre William y Harry, la distancia que tal vez nunca se cierre, fueran la consecuencia directa de esa herida que nunca cicatrizó, una herida que Carlos y Camila, por muchas coronas que lleven, jamás podrán borrar. Y fue al hablar del dolor de William y Harry cuando Anne se dio cuenta de que ya no podía guardar silencio. En el fondo sabía que esta tragedia no se trataba solo de la muerte de una madre, sino del comienzo de las fracturas que la familia real aún arrastra hasta el día de hoy. Con los ojos pesados, Ana susurró una amarga confesión. Si Diana hubiera vivido la historia de la monarquía británica, habría sido diferente. Sí, Diana era más que una princesa. Ella era el alma de una época, el corazón del pueblo. Y la cruel verdad es que mientras el mundo lloraba su muerte, quienes la traicionaron siguieron adelante como si su muerte fuera un capítulo más que se cerraba para que su farsa pudiera continuar. Camilla podrá sentarse en el trono. Carlos podrá llevar la corona, pero el fantasma de Diana es algo de lo que jamás podrán escapar. Por muy altas que sean las murallas del palacio, por muchas ceremonias grandiosas que se organicen, la imagen de aquella mujer solitaria atrapada en su jaula dorada siempre volverá. Una acusación eterna. Ana sabía muy bien que su arrepentimiento jamás podría reescribir el pasado. Lo único que podía hacer era decir la verdad.
Así el público comprendió que no todos en la familia real ignoraban el sufrimiento de Diana, pero su confesión también reveló la verdadera naturaleza de Carlos y Camila. Un amor egoísta, construido sobre el sacrificio de otra mujer. Una ambición tan voraz por el poder que aplastó incluso las lágrimas de 2 niños. Y ese es el veredicto más severo de todos. El veredicto de familia consiste en la memoria, Algo que ninguna corona podrá borrar jamás. ¿Qué opinas de estas revelaciones? ¿Saldrá a la luz la verdad por completo? ¿O permanecerá oculta bajo la deslumbrante fachada del palacio? Comparte tu opinión. Difunden esta historia. Y juntos, Sant, asegurémonos de que el recuerdo de Diana jamás se borre del corazón de la gente.